huella en el ambiente. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA nuevamente les da una cordial bienvenida a su programa Deja tu huella en el ambiente. Un programa destinado fundamentalmente a generarse como espacio de debate, de encuentro, de reflexión y conocimiento de las ideas más importantes que hoy circulan y dinamizan las tensiones del siglo XXI. Y por supuesto, su papel, el papel de la universidad en ella. Digamos que es un espacio, como lo venimos repitiendo, de la universidad para el mundo y el mundo para la universidad. Hoy tenemos sin duda un tema muy importante a tratar, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Recientemente realizada en París y convocada directamente por la UNESCO. Para iniciar este importante debate contamos con la presencia del doctor Anzola, rector de la Universidad UTCA de Colombia, docente y biólogo. Bienvenido a nuestro panel. Igualmente contamos con la doctora Ingeborg Zener, quien es doctora y también docente de la misma universidad. A mano derecha mía contamos con la doctora Juanita Benavides, directora de planeación de la UTCA, y finalmente, bienvenido, doctor Machado, secretario general de la universidad. Entremos en materia. Sin duda los medios de comunicación no se han ocupado fuertemente de un tema extraordinariamente novedoso para el país, y es ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la Cumbre Mundial sobre Educación Superior? ¿Qué han pasado con los encuentros regionales de Cartagena, de Dakar, de Nueva Delhi, de La Habana? ¿Y cuáles son esas nuevas proyecciones? Doctor, yo quisiera que nos contara a los panelistas y por supuesto a la audiencia de nuestro programa en qué consistió esta conferencia mundial, cuáles fueron los temas más importantes y hacia dónde camina. No cabe la menor duda que las conferencias mundiales de educación superior convocadas por la UNESCO se han constituido en referentes fundamentales de quienes estamos vinculados con la educación superior. Hoy deberíamos de recordar que la primera convocatoria por parte de la UNESCO se hizo en el año 1998. Esta conferencia dejó orientaciones muy pertinentes para la educación superior del mundo y lógicamente durante los últimos 11 años la preocupación permanente fue observar, mirar qué se estaba haciendo con las recomendaciones que se originaron hace 11 años. De ahí que la expectativa para esta segunda convocatoria eran muy grandes. Primero, porque involucraba el seguimiento a lo que habíamos desarrollado en los últimos años. Y segundo, porque indudablemente tendríamos que entrar a analizar la educación superior en el mundo de hoy, la responsabilidad social de las universidades. Así parezca redundante esta expresión, porque hablar de la responsabilidad social de una universidad no pareciese claro, porque si algo es connotación de las universidades, debe ser la responsabilidad con que cumplen sus funciones. Otro tema también de vigencia en nuestro país, en nuestras universidades, es el relacionado con el acceso, la equidad y la calidad de la educación superior. El tercer tema del cual se ocupó esta conferencia mundial es el relacionado con otra realidad hoy en día de la educación superior en el mundo, buscar una internacionalización, buscar una actividad conjunta entre las universidades, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, entre nosotros muy común, y lógicamente a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Anzola. Uno de los temas sin duda candentes de esta conferencia, como de las conferencias anteriores, y especial y particularmente para América Latina y para el África, tiene que ver esencialmente con el acceso a la educación, con la equidad, con la pertinencia de los programas y sin duda con la investigación y el desempeño de los estudiantes. Yo quisiera que la doctora Juanita nos comentara
¿Qué importancia tiene hoy hablar de temas de acceso a la educación superior? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo nos vemos en el concierto de la Conferencia Mundial? ¿Y qué debemos hacer? Tradicionalmente, el ingreso a la universidad ha sido un tema elitista. Son pocos los que llegan a la educación superior. En este momento, el llamado de la Conferencia Mundial de Educación Superior es a ampliar ese espectro para que todos tengan las mismas posibilidades de ingreso a la educación superior. Estoy hablando de personas con algún tipo de discapacidad. Debemos formar y darle acceso a estas personas que tienen discapacidades físicas, auditivas, de toda índole, a que puedan llegar y ser profesionales en distintos ámbitos y servirle a la sociedad y ser útiles ellos mismos. Eso es parte del acceso. En este momento la idea es que todos los gobiernos se unan y apoyen a los estudiantes que terminan su educación media a poder ingresar a la educación superior a través de créditos, de subsidios, de becas, para que podamos llegar a otros sectores de la sociedad que no hemos llegado. Igualmente, si miramos solo el caso colombiano, son 630.000 estudiantes que terminan el bachillerato anualmente. De esos no alcanzan a ingresar a la educación superior 200.000. Y de esos 200.000, pues no alcanzan a terminar ni 100.000. Esta es una realidad que nos atañe a todas las universidades y todos estamos mirando de qué manera podemos aumentar esas posibilidades de acceso y de qué manera colaborar con aquellos que no tienen ni los recursos y en muchas ocasiones tampoco tienen el nivel académico para ingresar. El tema de la responsabilidad social de la universidad es absolutamente prioritario. No solamente es un tema de las organizaciones, del sector productivo, sino la universidad. Su responsabilidad con el entorno, su responsabilidad con sus propios funcionarios, con el proceso académico y con lo que le compete como institución. ¿Qué podríamos decir con respecto a la responsabilidad social de la universidad, la Conferencia Mundial y, por supuesto, la UTCA como institución responsable? Sí, como muy bien decía el doctor Anzola, dentro de la preocupación que los organismos internacionales, en el caso de la UNESCO, han planteado en la segunda mitad del siglo pasado por el progreso mundial, aparece la preocupación por la educación superior. Y dentro de la preocupación por la educación superior aparece la necesidad de su definición, y su definición se enmarca dentro de lo que se conoce como un bien público. Y si es un bien público, la educación empieza a ser un elemento que nos implica a todos como componentes de la sociedad y todos los que tenemos alguna responsabilidad de cualquier orden. En ese marco pues entran los gobiernos y la sociedad civil. Entonces, definida la educación superior, dentro de ello, pues aparece el tema de la responsabilidad social enmarcada en algo muy práctico y de sentido común. Una persona desde su formación preescolar hasta su formación universitaria o superior, pues pasa por algunos estadios. La única que tiene la posibilidad de enseñarle o hacerle conocer las realidades culturales, sociales, económicas y los problemas de su entorno o los problemas complejos de su entorno es la educación superior, la formación universitaria. En la medida en que la educación superior llene a esa persona de esos elementos, de esos conocimientos, de esas capacidades para liderar nuevas alternativas y propuestas de solución a los problemas que hoy enmarcan a la humanidad, como es el tema de las energías renovables, el manejo del agua y de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, pues sencillamente las personas podrán asumir el reto de plantear soluciones a esos problemas en el marco de una responsabilidad dentro de toda la sociedad. Eso podemos hacerlo en el marco de una institución universitaria, en el marco de una región, en el marco de un país y, por supuesto, en el contexto global que hoy seguramente pues, preocupa a estos organismos y que en el desempeño que ha tenido la economía mundial y la sociedad humana, pues ya es un elemento común en los planteamientos y en los debates académicos que se desarrollan. Bueno, vamos a un tema que pareciera que no se vislumbra tan claramente, sin duda, en lo que sería la investigación. La investigación entonces se convierte en una piedra fundamental, en un elemento clave en la conferencia, pero no se ve evidenciado en los documentos últimos o en el comunicado de la UNESCO. Sin embargo, doctora Zener, quisiéramos que nos ilustrara y nos pusiera en contexto cómo se mira la investigación desde la Conferencia Mundial. Y voy a adherirme a otra pregunta que podría desplegarse de allí mismo. ¿Qué temas hemos descuidado en Colombia
en términos de investigación que son pertinentes para la conferencia mundial? Yo creo que los temas que hemos descuidado, entre comillas, en el país para investigar son ante todo los relacionados con la educación per se. ¿Cómo deben ser los profesores universitarios? ¿Cuál debe ser la educación que ellos han recibido para que fuera de ser excelentes docentes que no solamente proporcionan conocimientos directamente o transmiten conocimiento a sus estudiantes, sino incitan a los estudiantes a investigar, a estudiar, a discutir, a analizar lo que dice el mismo docente. Desafortunadamente, en muchos casos, una persona termina y su profesionalismo, un ingeniero agrónomo, un biólogo, un licenciado y automáticamente es contratado por la universidad en la cual ha terminado para profesor. No, debe en teoría seguir un proceso y eso es uno de los puntos que yo, entre comillas, me atrevo a criticar a la conferencia mundial porque no han tenido muy en cuenta la capacitación real del docente y como investigador, ante todo cuando es docente de posgrados, maestría y doctorado. Muy bien, sin duda es un tema fundamental, el tema de pensar la investigación y la investigación ligada a la producción intelectual y capacidad de sus docentes. Doctor Anzola, vuelvo con usted. Quisiera que nos contara algo que mencionó el doctor Machado, que es sin duda un asunto absolutamente importante y tendría que ver con la percepción de la educación hoy en el mundo. En Colombia, cuando se cierra la conferencia en Cartagena, conferencia regional de educación superior en Cartagena, se deja anotada que la educación es un bien público, un servicio público, disculpe. Mientras que hoy la conferencia en París la menciona como un bien público. ¿Cuál es esa distinción más allá de lo conceptual? ¿Es un bien público? ¿Es un servicio público? ¿Es un proyecto cultural de un país? ¿Qué es en este momento la educación para el mundo? Servicio público y bien público son dos conceptos que los deberíamos de considerar como complementarios. En el caso específico de Colombia, el concepto de servicio público define a la educación superior muy claramente y allí se define que la educación superior es un servicio público de bien común sin ánimo de lucro. Esta expresión en el contexto universal, o tal vez diríamos primero, para ser consecuentes con la pregunta, fue analizado en la conferencia regional de Cartagena preparatoria a la conferencia mundial. Y evidentemente allí en la declaración se ratifica la educación superior como un servicio público. Este concepto de alguna manera varía en París o se complementa cuando se dice sí, es un servicio público, pero ese servicio público se constituye también en un bien público. Simplemente lo que se quiere decir allí es que el servicio de la educación superior es el sector que le corresponde generar conocimiento. Ese es el papel de la educación superior, más específicamente de las universidades. Pero ese conocimiento que se genera en las universidades se constituye en un bien público. O sea, la consecuencia del servicio entra a ser utilizado por la sociedad. La educación superior en Colombia en los últimos años ha hecho muchos esfuerzos por encontrar la calidad, y no solamente por encontrar la calidad, sino por encontrar su excelencia. Entonces, rescatarla es algo muy importante y bueno, de ello nos vamos a ocupar también en estas consideraciones. Yo solamente quisiera agregarle a la pregunta y al debate, doctor Anzola, que el autor chileno José Joaquín Brunner le da otro elemento a la educación, llamándola como un proyecto cultural. Frente a estas distinciones, a mí me gustaría que nos diera un poco más de claridad, doctor Anzola. ¿Cómo no? La educación superior es un servicio público,
pero la han calificado. Es un servicio público cultural. Y las dos últimas legislaciones le dan esa connotación de servicio público cultural, de bien común, sin ánimo de lucro, que eso también tiene pues toda una discusión, que por ahora valdría la pena adelantar que ese servicio público pues es responsabilidad de los gobiernos. Pero en el caso de la Constitución Política de Colombia, no solamente le otorga esa responsabilidad al gobierno, sino que se atreve a darle esa responsabilidad a el sector o los sectores privados. O sea que es un principio constitucional de que ante las dificultades de los gobiernos por poder atender a toda la sociedad en la educación superior, pues bienvenidos los sectores privados que así lo quieran hacer. Pero hay que hacerlo con algo que ya se tocó en la mesa de trabajo, que es la responsabilidad social. Independientemente, la educación superior, pública o privada, tiene que ser respetuosa de esas connotaciones del servicio público y de la utilización de sus resultados como bien público. Entonces, allí yo creo que ya entra en el debate, ¿cierto?, y en la responsabilidad de cada institución, ¿cierto?, cómo manejar esos dos conceptos ante la sociedad. De acuerdo, muy bien, hay más claridad sobre el asunto. Doctora Juanita, digamos que uno podría pensar que la calidad es una categoría en la cual ingresan muchos aspectos. La calidad implica equidad, participación, disciplina, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lee en este momento la calidad, cierto, y la equidad desde la Conferencia Mundial y desde la UTCA? Bueno, el tema de la calidad es un tema holístico, trata todos los temas desde la academia, desde la organización de los estudiantes, de los docentes, la parte administrativa, la parte de los recursos. Cada vez es más exigente y de hecho existen unos estándares claros de cuáles deberían ser esos mínimos de calidad en cuanto a registro calificado y de alta calidad en cuanto a acreditación. En el caso de la universidad, nosotros desde el año 1997 ingresamos al Sistema Nacional de Acreditación a través de la acreditación de programas, con los programas que en su momento tenían la posibilidad de acreditarse, los programas más antiguos en su momento, y en este momento contamos con 5 programas acreditados de alta calidad y con 2 programas reacreditados. La idea de nosotros y la meta que tenemos para el año 2012 es lograr la acreditación institucional y obviamente la acreditación de todos nuestros programas. Bueno, podríamos pensar que estas distinciones que hace y precisiones que hace el doctor Anzola con respecto al bien público y al servicio público transforman e impactan, doctor Machado, la manera de ver y de prestar un servicio de proyección social. Es decir, uno puede pensar que la proyección social tiene una característica cuando la universidad es de servicio público, entendida como tal, u otra característica cuando es entendida como una institución de bien público. ¿Y esas distinciones cómo funcionan para la UTCA? Es importante recordar que la responsabilidad social de la universidad pues, está marcada dentro de los aspectos misionales de las instituciones de educación superior, lo que tiene que ver con las 3 funciones básicas, la docencia, la investigación y la extensión. En el caso de la docencia, nosotros intentamos responder a esa responsabilidad social a través de unos planes de estudios diseñados pensando en la realidad y el entorno al cual va a asumir ese nuevo profesional que asumirá los retos del país, enmarcado pues, en el tema regional y las características de nuestro país, que en general son comunes a toda América Latina y también dándole una visión respecto al mundo. Entonces, en el tema de la docencia, esos cursos transversales le permiten al estudiante un reconocimiento de su entorno y del entorno mundial. En el tema de la investigación se abordan los aspectos ambientales, los aspectos pertinentes que dan objeto a una actividad, a una tercera actividad, que es el tema de la extensión. Esa extensión que da como resultado actividades de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento, no solamente al sector productivo o a las empresas, sino que permite que a través de nuestros docentes, de nuestros estudiantes,
nosotros podamos tener acercamientos con aquellos núcleos de población, y lo hemos tenido en la ciudad y en algunas regiones del país, solucionando problemas en lo micro y planteando soluciones en lo regional. Yo creo que en esa medida la universidad ha ido respondiendo a los retos que le ha planteado el país. Entonces, creemos que ese diseño que está planteado en nuestro proyecto educativo institucional responde a esa responsabilidad social que hoy le urge a la Universidad Colombiana. Sentimos que pues, con el sello ambiental, con esa visión sobre los problemas sociales, sobre el planteamiento de que nuestros estudiantes entiendan y planteen soluciones al conflicto mismo de violencia que vive el país, al tema intercultural, al tema de género y a todas esas realidades nuestras, estamos contribuyendo a que la universidad, y particularmente la nuestra, esté dando respuestas de interpretación de la responsabilidad social. Doctor Anzola. No, permítanme, tanto usted como moderador, como el doctor Manchado en su intervención, emitir un concepto, un juicio de valor muy importante. Uno se pregunta por qué la educación superior o por qué las universidades deben de retornarle a la sociedad mucho de lo que sucede en su interior. Entonces la pregunta es, las universidades hoy en día somos realidad, ¿por qué? ¿Quién nos permite estar cumpliendo nuestras funciones? Llámese pública o llámese privada, eso nos lo permite la sociedad. La universidad pública se financia con todo el aporte de las sociedades por medio de sus impuestos. Y las universidades privadas permitimos vivir por el aporte de nuestros estudiantes, que ese aporte no lo llamamos impuesto, lo llamamos matrícula. Entonces, la razón de ser de las universidades se deriva de la sociedad. Entonces ahí nace un deber de las universidades de retornarle a la sociedad todo lo que le han entregado. Todos estos son temas absolutamente fundamentales, ya no solamente para la educación en Colombia y en América Latina, sino sin duda temas debatidos en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en la UNESCO. Doctora Zener, yo quisiera que usted nos pudiera contar, ilustrar nuevamente a televidentes y a panelistas en un tema muy específico. ¿Qué características, además de la vocación, del gusto, de todo lo que sabemos, qué características, si usted quiere de orden más pragmático, podríamos pensar en un docente investigador pertinente para el país? Bueno, realmente un docente investigador muy positivo, perfecto, no existe. Porque la investigación de los docentes depende de sus creencias sociales, económicas, éticas e inclusive de género. Pero yo quiero retornar a las últimas palabras del doctor Anzola. Un docente investigador siempre debe tener en mente que debe retornar a la sociedad lo que él recibió, porque él es uno de los privilegiados que ha tenido la oportunidad de pasar por una universidad. ¿Y cómo lo puede hacer? Retornarle con conocimientos que él adquiere o con los resultados que él obtiene a través de una investigación pertinente. Desafortunadamente, la formación de nuestros docentes, a pesar de que muchos de ellos tienen postdoctorados, incluyendo pues lógicamente maestría, doctorado y postdoctorado, ellos no les interesa realmente la investigación, porque un investigador debe olvidarse de muchos fines de semana, de Navidad, de Año Nuevo. Debe dedicarse, cuando tiene un proyecto, precisamente a esa investigación y trabajar no solo, sino con estudiantes y trabajar en un grupo multidisciplinario. Bueno, sin duda son muchos los temas que la Conferencia Mundial sobre Educación Superior nos reta, nos solicita y nos pone a pensar. Uno de ellos, que para mí sin duda es de carácter fundamental, tiene que ver con la formación de nuestros docentes, con su interés, con su pertinencia, con su gusto por trabajar, por investigar, por su producción intelectual y por su formación pedagógica. ¿Cómo estamos pensando hoy la carrera docente, desde Colombia y desde la UTCA? Fundamentalmente
porque la Conferencia Mundial nos dice hay una crisis de docentes, sobre todo, y la carrera docente no parece ser atractiva para el siglo XXI. Doctor Machado. El reto de la universidad colombiana y mundial hoy es, primero, formar un recurso humano suficiente que se interese por el tema de la enseñanza, o sea, formar nuevos profesores y nuevos líderes del tema de la enseñanza y de la pedagogía. Lo otro es que sus cuerpos de docentes reciban una información o una capacitación, hablamos de las nuevas tecnologías, pero los docentes nuestros en las universidades deben capacitarse en esas nuevas tecnologías para que el acceso a esos niveles de conocimiento sea mucho más democrático y su capacidad de innovación e impulsar y multiplicar el conocimiento, pues se constituya el pan diario a medida que se capacitan en esos procesos. Muchas gracias, doctor. Doctora Juanita, por favor. Realmente la Conferencia Mundial de Educación Superior ha solicitado a los gobiernos de todo el mundo dignificar la profesión del docente. Las nuevas tecnologías, como lo decía el doctor Machado, han cambiado el paradigma del docente. Doctora Anzola, por favor. La docencia demanda de tener profesionales para la misma. Es algo que en los últimos años se ha profesionalizado. Y ello conlleva dos compromisos grandes. Uno, de la preocupación propia de cada profesor universitario por capacitarse. Es decir, tenemos que superar esa tradición en el medio universitario que es obligación de las universidades capacitar al profesor, no. Tiene que haber una voluntad de la persona por capacitarse, por contribuir permanentemente en el desarrollo de su conocimiento, en el desarrollo de su formación. Y lógicamente no podemos desconocer la otra, que es la responsabilidad de la universidad. Las universidades debemos de preocuparnos por capacitar a los profesores. Bueno, cerrar un tema tan importante como los debates de la Conferencia Mundial de Educación Superior en París no es tarea fácil. Digamos, nos queda en el escenario un tema que es un tema de primer orden, el tema de los docentes, su formación y su capacitación. Queda, digamos, la gran moraleja planteada por el doctor Anzola, cómo tenemos docentes que piensen en su propia formación e instituciones que coadyuven a su formación. Es decir, fuerzas y sinergias que apuntan a un mismo sentido, formar capacidad intelectual, talento humano, a un país que está formando entre 40 y 50 doctores al año, versus Brasil con 12.000 doctores, versus Argentina o México con más de 7.000 doctores. Digamos que nos quedan también otros asuntos por resolver, la internacionalización, por supuesto, de la educación superior, el estímulo a la educación a distancia y la educación virtual, entre otros temas. Pero no todo lo podemos hacer porque el tiempo se nos ha acabado. Les agradecemos a ustedes su compañía, nos despedimos con su programa Deja tu huella en el ambiente. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales quiere agradecerles a ustedes y a cada uno de los panelistas su presencia y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.